Muy bien, alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente, como es costumbre, nosotros seguimos con las clases a distancia. Y pues después de haber visto la teoría del tema 2 que corresponde a la clasificación de la materia y a los fenómenos que ésta sufre a dichos cambios, es que ahora vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu práctica, ¿no? Esa que he subido al sistema de intranet. Y pues vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a desarrollar como es costumbre en nosotros, a ver qué tanto podemos aprender, ¿no? Muy bien, apagamos las luces y pausamos el glorioso himno. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primero de los ejercicios, pero no antes sin aclarar que este video o estos ejercicios está dedicado especialmente a los alumnos de tercero, cuarto y quinto, ¿no? Tercero, cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Apple College. Bien, es el tema número 2, que corresponde a la clasificación de la materia y a los fenómenos que ésta sufre, ¿no? Bien. Empezamos con el primero de los problemas. Primera premisa, ¿en qué grupo existen sustancias simples? ¿En qué grupo existen sustancias simples, profe? A ver. Hey, yo te dije que la materia se divide en dos grandes grupos, las llamadas sustancias y las denominadas mezclas. Acuérdate, eso te dije en el video anterior, ¿no es cierto? Sustancias. Unas se consideran puras, otras impuras. Las sustancias son las denominadas puras, ¿sí? Pura como tú, puro como tú. Y las mezclas impuras, así es. Puros como yo. ¿Qué más? Te dije que ¿quiénes son las sustancias simples? Bueno, las sustancias puras se clasifican en dos grupos, como sustancia simple y acá como sustancia compuesta. Sustancia compuesta. Las sustancias simples no es otra cosa más que los elementos químicos de la tabla periódica. Cualquier elemento de la tabla periódica que tú me menciones es una sustancia simple. Pero las sustancias compuestas son todos los compuestos químicos. Las sustancias simples se pueden dividir en algo más sencillo, en algo más simple aún, ya no se puede, seguirá siendo lo mismo. Pero las sustancias compuestas sí se pueden dividir, descomponer en algo más sencillo. Al descomponerse en algo más sencillo resulta sustancias simples. Y yo, para poder hacer sustancia compuesta, tengo que unir dos o más átomos de elementos diferentes y llevar a la sustancia compuesta. Es decir, tengo que combinar. Estas se representan por símbolos químicos, mientras que estas se representan por fórmulas químicas. Acá están todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, el azufre, el calcio, etc. Compuestos, el óxido de calcio, el agua, el amoníaco, etc. ¿Qué me preguntan a mí? A mí me preguntan en qué grupo existen sustancias simples. Es decir, solamente me están preguntando por cualquier elemento de la tabla periódica. Si tú ves un compuesto en alguna de estas alternativas, ya la fregó toda. A ver, analicemos. ¿En qué grupo existen sustancias simples? Es decir, me están preguntando en qué grupo solo hay elemento químico. ¿En qué alternativa hay puro elemento químico? Agua. El agua es un elemento químico, es un compuesto H2O. Entonces basta que tú veas el agua y ya no pierdas el tiempo, muchachos, leyendo los demás. El hidrógeno sí es elemento, el hidróxido de sodio no, es un compuesto. ¿Ya para qué te vas a matar leyendo todo eso? Cancélalo de una vez. El acetona es un compuesto químico orgánico, no es una sustancia simple, descártalo entonces. Ya no sigas leyendo que oxígeno sí, pero óxido de hidrógeno no, ya no pierdas el tiempo, sea astuto. Tienes que ser astuto aquí. Muy bien. A ver, el ozono es O3, es una fórmula, es una forma alotrópica del gas oxígeno. El ozono sí, pero el agua oxigenada no. El agua oxigenada es una mezcla homogénea de fórmula H2O2. Esta es la fórmula del agua oxigenada.
que se llama peróxido de hidrógeno, pero su mismo nombre lo dice, agua oxigenada, o sea, contiene esta fórmula H2O2, pero también contiene disuelto con ello agua. Por lo tanto, ya es una mezcla. El agua oxigenada es una mezcla, aparte que es un compuesto. Ya esta la malogró, anúlalo entonces. Profesor, hidróxido de níquel, agua, mira, acá aparece nuevamente el agua que hemos anulado, cancélalo ya, no pierdas el tiempo y ya sabes qué es lo que te queda. Profe, la plata es un elemento simple, una sustancia simple, elemento químico, sí, el bromo también. Profesor, pero yo no recuerdo del tungsteno, también, búscalo. El tungsteno es un metal pesado, está en el bloque D de tu tabla periódica, en la parte, no, la inferior sería las dos filas de abajo. Bueno, de la parte más inferior arriba, la parte del centro, el bloque B, el bloque D, denominado grupo B al bloque D. Entonces, el tungsteno, sí, la plata y el bromo también. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Sin temor a equivocarte. Eso es lo que tú tienes que marcar. Bien, entonces, siguiente pregunta para la práctica de los grados de tercero, cuarto y quinto. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Se denomina solución A. ¿A qué se denomina solución? Estábamos en la parte de mezcla. La mezcla los hay de dos tipos, acuérdate. M.ON, homogénea, M.ET, heterogénea. La mezcla homogénea, acuérdate, se caracteriza porque presenta una sola fase. Se caracteriza porque los componentes que la conforman tú no la puedes diferenciar a simple vista. Necesitas de un instrumento de laboratorio, por ejemplo el microscopio, para ver qué está componiendo esa mezcla. Y la heterogénea es todo lo contrario. Él presenta una sola fase, él presenta varias fases. Sus componentes tú lo puedes ver a simple vista, no necesitas hacer uso de un microscopio. Como presenta varias fases, es decir, presenta a partir de dos o más fases. Si presenta dos fases, sistema difásico. Si presenta tres fases, sistema trifásico. Pero esto, si presenta cinco fases, sistema pentafásico y así sucesivamente. Oye, recuerda que las mezclas homogéneas son denominadas disoluciones. Pero también son llamados, quítale el di, también son llamados soluciones. ¿Quiénes las mezclas homogéneas? ¿Qué te preguntan? ¿Se denomina solución a quién? ¿A quién? A cada alternativa E, a una mezcla homogénea. Un coloide no, porque un coloide es un ejemplo de mezcla heterogénea. La suspensión, de igual manera, ejemplo de mezcla heterogénea, o por no tiene nada que ver. ¿No? Entonces ya sabes que aquí tu alternativa, marcas en tu hoja la alternativa mezcla homogénea. Siguiente ejercicio. Dice, identifique los cambios físicos o químicos según corresponda. Veamos. Acuérdate, fenómeno físico, o sea, un cambio físico, fenómeno físico, implica cambio en su aspecto externo, es decir, en su estado físico nada más así que va a cambiar. No necesariamente, pero generalmente sí, solamente cambia su condición física, pero la sustancia después del cambio sigue siendo la misma, no va a cambiar su estructura interna, sus átomos, sus moléculas, sus enlaces no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Caso contrario en una reacción química. En un fenómeno químico es toda reacción química, ahí va a ocurrir cambio en su estructura interna, en su modificación. Entonces, la oxidación, te dije que es una reacción química. Oxidación es pérdida de electrones. Oxidación del hierro, que aquí se está refiriendo a la corrosión. Fenómeno químico. O Q nada más le ponemos de acuerdo a lo que aquí me pide. Ya sabemos que es fenómeno cambio. Q, químico. Fenómeno químico. La fusión, te dije en el video anterior que los cambios de estado, fusión, solidificación, licuación, todos son fenómenos físicos, todos. Entonces, si me hablan de fusión, fenómeno físico, F. Combustión, también te lo mencioné en los videos anteriores, ¿no? Combustión, sinónimo de reacción química, someter a fuego, a llamas, explotar, detonar. Fenómeno químico. Sublimación, igual que la fusión, físico. Corrosión, que es sinónimo de oxidación. Corrosión de una barra metálica.
Por ejemplo, el hierro, el acero que está colgando en la columna de tu azotea o en el techo de tu casa, cuando recién construyeron tu casa, tenía un brillo metálico. Después de tiempo que le cayó la lluvia más la atmósfera del aire, se ha formado una capa marrón, un poco rojiza, medio amarilla. Se ha corroído. Entonces, corrosión, fenómeno químico, hubo reacción química. A eso se llama óxido de hierro. La evaporación, fusión, sublimación, licuación, son fenómenos físicos, pues, ¿no? De arranque, ya no tienes ni qué pensar. La pulverización de un terrón de azúcar. Imagínate que a veces, no sé si te ha pasado cuando tu mamá o tu papá, según sea, compra sacos de arroz. Yo no sé si tú has extraído del saco de arroz, perdón, del saco de azúcar a la azucarera. A veces hay como granos de azúcar grandes, hay como terrones, como tú le llamarías como piedras de azúcar, ¿no? Es decir, granos enormes, eso se llama terrones. Pulverización de un terrón de azúcar. Si ese terrón de azúcar tú lo aprietas con toda tu fuerza, se va a desmenuzar o se va a pulverizar, es decir, se va a hacer en granos pequeños, pero al final sigue siendo azúcar. Sea que esté como un terrón grande, como una roca grande, ¿no? Porque a veces se condensa, o sea porque esté pulverizado en pequeñas partículas, sigue siendo azúcar. Su fórmula, que es la sacarosa, sigue siendo C12H22O11. Sea que esté como terrón o como diminuta partícula, sigue siendo sacarosa, azúcar. Todo es un fenómeno físico, la pulverización, martillación, todo eso, la disolución son fenómenos físicos. Muy bien, examinemos. QFQ, QF, veamos. QF, aquí. QF, que sigue, WF. Aquí está, esta es la respuesta. Claro, pues QF. No hay otro que diga QF, ahí está bien. QF, QWF, ya está. Alternativa D entonces, sin perder el tiempo, ¿no es? Así de sencillo está tu práctica. Como puedes observar, no es cosa del otro mundo. Veamos, los compuestos químicos son mezclas de elementos, los compuestos químicos son mezclas de elementos químicos diferentes. No te confundas con la definición que te he dado, con la explicación en videos anteriores. Una mezcla no implica reacción química. Entonces, si yo imagínate que esto es una barra de hierro y esto es una barra de acero. Perdón, una barra de hierro y esto es una barra de grafito, de carbón. Lo voy a mezclar, ya está, ya lo mezclé, lo tengo junto. ¿Hubo reacción química? No hay reacción química. Se lo junté nada más. No hay reacción química. En tal caso estaría haciendo una aleación. Y las aleaciones son soluciones sólidas. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la palabra mezcla, no implica que haya reacción química. Cuando queremos decir que hay reacción química, el término correcto es decir es combinación, y eso yo también te expliqué. Una combinación es reacción química, o una mezcla no hay reacción química. Entonces, para que haya un compuesto, yo quiero unir carbono más calcio, carbono más calcio, que me da óxido de calcio, o hidrógeno más gas oxígeno, que me da H2O, me da agua, ¿no? Entonces, esto no se están mezclando. Mira, si yo combino hidrógeno, oxígeno, es como que si se hubiesen unido, como si se hubiesen mezclado. Eso es lo que aparentemente se ve. Pero no podemos decir de una manera incoherente que se ha mezclado, sino que se ha combinado. Entonces, aquí me está diciendo, ¿los compuestos químicos son mezclas? No, los compuestos de elementos químicos diferentes, no. En tal caso debería decir, los compuestos químicos son combinaciones de elementos químicos diferentes. Ahí sí. Si dijera combinación, pero como dice mezcla, ya la fregó, por lo tanto esto es falso. Toda sustancia tiene propiedades definidas. ¿Qué dices? Acuérdate en la definición que te he dado. Toda sustancia tiene propiedades definidas. La respuesta es
sí tiene propiedades definidas. La sustancia V. ¿Todo material homogéneo es una mezcla homogénea? No necesariamente, porque también se considera material homogéneo a la sustancia simple, que es el elemento químico, y también se considera como material homogéneo a la sustancia compuesta, que son fórmulas químicas. Entonces, las sustancias compuestas no son mezclas homogéneas. Por lo tanto, todo material homogéneo es una mezcla homogénea, falso. Entonces busca aquí alternativa, FVF. Acá está la B, FVF. Muy bien. Así de simple, muchachos. Continuemos con el análisis. El acero corresponde a un... El acero es una aleación. Las aleaciones son mezclas de metales. Es decir, una aleación es una mezcla de sólidos, de metales. Entonces, el acero es una aleación, es una mezcla homogénea, es una mezcla sólida homogénea. Acuérdate que las mezclas homogéneas se llaman soluciones. Por lo tanto, el acero es una solución sólida, que corresponde a ¿qué? A carbono más hierro. Es una mezcla homogénea entonces, ¿no? A ver, ¿qué alternativa veo por acá? Compuesto, no sustancia. Aleación, aquí está. Es una aleación, mezcla homogénea o solución homogénea, solución sólida. Bien, entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué he hecho acá? Creo que he retrocedido, ¿no? Pasamos al siguiente. A ver. ¿Qué me pide acá? Son ejemplos de mezclas homogéneas. Son ejemplos de mezclas homogéneas. Veamos. Mira, el agua oxigenada, te expliqué también en un ejercicio anterior. ¿Te das cuenta? Yo no es necesario que resuelva todos los ejercicios de la práctica. Basta que resuelva algunos, porque la mayoría de algunos de estos ejemplos se repiten otros. Por eso tienes que estar atento. El agua oxigenada es una mezcla de peróxido de hidrógeno con, obviamente, la misma agua. Es una mezcla homogénea. Entonces me pregunta, ejemplo de mezcla homogénea, el agua oxigenada. El oro, oye, el elemento metálico oro, cuyo símbolo es AU, es una sustancia simple, elemento químico. Entonces esa no es, nada que ver. El formol, bueno, si no sabes lo que es el formol, lo dejamos para el final. El concreto, oye, tú has visto los albañiles por tu barrio, ¿no? Por tu casa. ¿Qué es el concreto? Es una mezcla de ¿qué? De cemento, ¿no? Ese fino polvo, denominado cemento, arena, ripio y agua. Y tú lo puedes ver sus componentes, que en el trompo cuando está bailando, el trompo donde adicionan todas estas sustancias. Entonces como tú lo puedes ver, es una mezcla heterogénea, no es homogénea. Oye, el latón es una aleación, entonces es una mezcla homogénea. El oxígeno es una sustancia simple, es un elemento químico, entonces esa no es. Profesor, te faltó el formol. El formol es una mezcla homogénea también. Entonces, ¿cuántas mezclas homogéneas tenemos? 3. Bueno, me piden la codificación de números. Sería 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. O sea, la alternativa E. Correcto, entonces marca la alternativa que está en tu práctica, ¿no? ¿Cuál es una sustancia? Me pregunta acá. ¿Qué pasó? Creo que avancé demasiado, a ver. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿verdad? Aquí me encontraba ya. La E, entonces, siguiente problema. ¿Qué sigue? ¿Cuál es una sustancia? ¿Cuál es una sustancia? Veamos. Acuérdate que la materia se divide en dos grupos, sustancias y mezclas. Las sustancias los hay de dos tipos. Sustancia simple, que son los elementos químicos, sustancia compuesta, que son todos los compuestos químicos. Y me preguntan cuál es una sustancia. Es decir, las mezclas aquí no tienen nada que ver. Oye, el acero es una aleación, mezcla homogénea de sólidos. No es sustancia. La leche es un coloide. Es una mezcla heterogénea, no tiene nada que ver.
El petróleo no es un compuesto químico, no es una sustancia compuesta, es una mezcla de hidrocarburos, de muchos compuestos. No es pues. El agua azucarada, agua más azúcar, es una mezcla, no tiene nada que ver. ¿Quién me quede? El aluminio es un elemento químico, sustancia simple, es una sustancia pura simple. Por lo tanto, marcas como respuesta aluminio. Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, me dice cuántas mezclas se tienen en la relación. Están preguntando cuántas mezclas hay. A ver, analicemos. El aire es una mezcla homogénea. Bueno, si me preguntan cuántas mezclas hay, me están preguntando por los dos grupos, tanto por las mezclas homogéneas como por las mezclas heterogéneas. Ya, no te vayas a olvidar. O sea, si acá ves mezcla homogénea o heterogénea, esa es la que a ti te piden, no importa si es homogénea o heterogénea. Aire, mezcla homogénea. Entonces, esto es una mezcla homogénea. El bronce, mezcla homogénea, ¿no? Es una aleación, es una mezcla también. El petróleo es una mezcla. El atón es una aleación, es una mezcla. El mercurio es una sustancia simple. El peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno tiene esta fórmula, H2O2, es un compuesto. Tiene nada que ver, es compuesto. El agua oxigenada, te lo dije, ¿no? Ya en varios ejercicios atrás. ¿Qué contiene? H2O2 más agua, por eso se llama agua oxigenada. Entonces, mezcla homogénea. La amalgama es una aleación, mezcla homogénea. Ácido clórico es un compuesto. El ácido muriático será mezcla o compuesto. Si tú no sabes, tienes alguna duda, te metes al Google y resulta que el ácido muriático es ácido clorhídrico, pero si fuera ácido clorhídrico puro, entonces sería un compuesto. No es que es ácido clorhídrico puro. Repito, en química, a los compuestos que son puros se les denomina concentrado. Un compuesto altamente concentrado significa que es puro, o sea que no está mezclado con agua ni con otras sustancias. Eso significa concentrado en química. Repito, una sustancia concentrada, que te digan concentrada o altamente concentrada, significa que tiene una fórmula química o es un compuesto químico químicamente puro. ¿Y cuál es lo contrario de lo puro? Obviamente lo impuro, o lo que se dice diluido. Diluido significa que lo vas a mezclar con agua. Entonces, si fuese ácido clorhídrico puro, sería compuesto. Pero el ácido muriático es ácido clorhídrico, sí, pero no es ácido clorhídrico puro, porque si el ácido muriático fuese ácido clorhídrico puro, sería compuesto. Pero el ácido muriático es ácido clorhídrico aproximadamente el 29% en peso. Es decir, es ácido clorhídrico diluido. ¿Te acuerdas? Hace unos segundos te dije que es diluido. ¿Qué significa diluido? ¿Qué significa que una sustancia sea diluida? Significa que a ese compuesto químico yo lo he mezclado con agua. O sea, a esa sustancia yo le he puesto agua encima. Eso significa diluido. Dilución, diluir, significa echar agua sobre una sustancia. Entonces, el ácido muriático es ácido clorhídrico, pero no puro, sino diluido. ¿Qué significa diluido? Que es ácido clorhídrico mezclado con agua. Entonces, si es ácido clorhídrico mezclado con agua, estamos hablando de una mezcla homogénea. Por lo tanto, el ácido muriático es una mezcla. ¿Qué te preguntan a ti? Te están preguntando cuántas mezclas hay, ¿verdad? ¿Cuántas mezclas? Contemos. 3, 4, 5, 6, 7. Y buscas el número 7 y resulta que es la alternativa D, ¿verdad? Muy bien, entonces busca tu hoja y resulta que es la alternativa D. Así de simple, muchachos. Alguna cosa que no sepas también puedes consultar con el internet también. Es por eso que esa es parte de tu tarea, investigar. Cuando algo no entiendas, acude al internet o a un diccionario. Si es un diccionario científico de ciencias, mucho mejor. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una mezcla? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una mezcla? Si hay 5 alternativas y me preguntan la que no es una mezcla,
significa, obviamente por deducción, analiza, hay 4 días que son mezclas. Vamos a analizar cada una de esas mezclas. El aire es mezcla. La glucosa, si no sabes qué es la glucosa, déjalo ahí. El agua de mar, oye, el agua de mar contiene H2O, el agua propiamente, y una mezcla de sales, ¿no? Sales de calcio, magnesio, qué sé yo. Por lo tanto, el agua de mar es una mezcla. El bronce es una aleación, la aleación es una mezcla sólida, homogénea. El acero es una aleación, mezcla sólida, homogénea. Entonces, mira, tienes 4 mezclas. Entonces, ¿esta será mezcla o no será mezcla? ¿Qué te preguntan? ¿Cuál no es una mezcla? Y la que no es una mezcla resulta que es la glucosa, porque es un compuesto de C6H12O6, compuesto químico orgánico, vital en el ser humano. Nosotros tenemos glucosa, ese tipo de azúcar. Entonces, ahí tienes pues la respuesta, sería la alternativa D, la glucosa. Vayamos al último ejercicio. Dice, una mezcla es un conjunto, si es una reunión, es un conjunto, es verdad. ¿De qué? De 2 o más sustancias que se caracterizan por qué. De 2 o más sustancias, es verdad. Pero ¿por qué se caracteriza esa mezcla? Me está preguntando. La mezcla en general, no importa si es homogénea o heterogénea, me habla de la mezcla en su conjunto. Sus propiedades, sus proporciones son variables, sí, es verdad, sus proporciones son variables. Forman combinaciones químicas. ¿Qué te dije que es combinación? Te expliqué hace unos minutos en problemas anteriores. Combinación es sinónimo de reacción química. Y en una mezcla no hay reacción química. Las sustancias que la componen conservan sus propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, esto no forman combinaciones químicas. Sus componentes se pueden separar por medios físicos o mecánicos, sí. Si yo mezclo en este recipiente agua con alcohol, utilizo un medio físico llamado destilación. Sí se puede separar y por medios mecánicos también. Las mezclas heterogéneas, tengo mezclado piedras y arena fina. ¿Cómo lo separo? Por medio de un tamiz. Un tamiz que es una sustancia, una malla metálica donde va a filtrar la arena que tiene menor diámetro de las partículas. ¿Y quién me va a quedar arriba de ese tamiz? Las piedras de mayor tamaño, de mayor diámetro, de mayor volumen. Entonces, sí, pues son procedimientos mecánicos o físicos, es verdad, sí. ¿Qué más? Dice, cada uno de sus componentes conserva sus propiedades físicas y químicas. Sí, te lo mencioné también hace unos segundos. En una mezcla, conservan cada elemento, cada sustancia conserva sus propiedades. Sí, eso es verdad. De las afirmaciones anteriores son ciertas. ¿Quiénes son ciertas? El 1, el 3 y el 4. Búscalo. La C. 1, 3 y 4, como pueden ver, muchachos. Así es. Muy bien, prácticamente hemos dado fin a la explicación de la práctica de los grados de tercero, cuarto y quinto, siendo el siguiente tema, el tema número 3 a desarrollar, lo que corresponde a energía. Muy bien, muchachos, eso ha sido toda la clase por hoy en lo que respecta al tema número 2, el desarrollo de ejercicios. Yo espero pues que puedas seguir practicando en tu casa. No salgas de tu casa, estudia, hay que respetar las medidas que está dando el gobierno. Esperemos pues que este mal pueda pasar pronto. Y no te olvides, alguna duda, alguna consulta puedes hacerme por interno, escribirme al WhatsApp, al correo, al foro, Messenger, o me lo puedes hacer llegar por medio de tu tutor. En fin, estoy para apoyarte. Y pues esto ha sido todo por hoy, y no te olvides que esto es Apul College, que es cuna de campeones. Nos vemos hasta la próxima, joven.